Muy bien, pues un gusto saludarlas y saludarlos en esto que son las charlas universitarias, con el objetivo de generar experiencias positivas y sobre todo conocer más a los actores educativos, una actividad de la Vicerrectoría de Educación Virtual y Mixta para crear este sentido de comunidad a través de la identificación en el proyecto educativo. Y en esta ocasión me da muchísimo gusto saludar a Rafael Uscanga. Romero eh, Buscanga, para servirle. Así es, muchísimas gracias de verdad por conocer un poquito más de su entorno académico, de sus vivencias, de sus anécdotas y muchas gracias. Le envío fuerte abrazo. Igualmente, muchas gracias por esta oportunidad y estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias. Y bueno, pues nos vamos como primera fase nos vamos a regresar un poquito a la cuestión de la infancia, la niñez. Y me gustaría eh, preguntarte, Rafael, en este sentido, ¿dónde naciste y qué Aquí en recuerdas de tu Jalapa, infancia? aquí en Jalapa, Veracruz, mis padres, el doctor Román Romero Ramírez, mi mamá Reina Uscanga Barcelata, eh, se conocieron en Tlaxcoyan, de donde es mi mamá, y se vinieron a vivir para acá. Mi papá nació en la Ciudad de México, pero vivió aquí casi toda su infancia. Entonces yo aquí nací y aquí me he desarrollado desde eh, niño hasta mi carrera profesional que la hice en la Universidad Veracruzana. Excelente. Y un poquito, nárranos un poquito de tu infancia. ¿Cómo fue? ¿Eras travieso? ¿Eras callado? ¿Alguna anécdota? Si tienes hermanos, ¿cómo era esa relación? Bueno, fue una infancia un poco complicada porque éramos seis y pues mi papá trabajaba casi todo el tiempo fuera de casa, mi mamá se ocupaba de nosotros como podía, pero sí, yo era muy, muy travieso, hice muchas travesuras, era yo muy inquieto y bueno, mi mamá supo más o menos canalizar esa inquietud con situaciones como la lectura, como el hacerme aprender inglés, y mi papá también, pues, supo ayudarme con situaciones de su ejemplo como médico. Me, Como tuve problemas con las matemáticas desde pequeño, no me gustaban, me metió a clases de matemáticas y afortunadamente amo las matemáticas. Entonces son circunstancias en donde mi infancia fue bastante eh, compleja en el sentido de que hubo muchas cosas buenas y otras cosas muy complicadas, pero realmente es algo que me ayudó a formarme como persona. Y eh, sobre todo la situación cultural de Jalapa, el que a mi padre le gustara mucho leer, había muchos libros alrededor, entonces a mí también desde pequeño me gustó empezar a leer, empezar a documentarme, empezar a conocer la vida a través de los libros, porque también eran muy estrictos, no nos dejaban mucho salir. Y bueno, tratar de liberarse un poquito de ese encierro a través de los libros y de la música. La música también fue algo mucho, muy importante para nosotros como niños. Mi papá compraba los álbumes del Reader's Digest de aquella época, álbumes de música clásica, de música popular, de tangos, en fin, una cosa maravillosa, maravillosa. Muy bien. Y alguna anécdota, digo, de un avance de que era travieso, alguna anécdota que recuerde que de alguna de sus Así como no, travesuras. una vez, pues tendría yo, creo, 5 o 6 años, me escapé de la casa con un tío, hermano de mi mamá, que era mucho más joven, y nos fuimos vivíamos en la calle de Juárez, nos fuimos al parque infantil que está ahí cerca, y bueno, yo me revolqué a decir basta. Mis papás odiaban que yo estuviera sucio, era la pulcritud absoluta, ¿no? Bueno, llegué lleno de barro hasta la cabeza. A partir de entonces, muy, muy difícil me dejaban ir al parque infantil, ya fui un poco más grande con mis hermanos, pero ya después de eso no me dejaron salir. Luego ¿Te lo también, castigaron? sí, obviamente que sí me castigaron.
Luego también en una, pues, tratando de arreglar de esos calentadores antiguos que utilizaban combustible, no utilizaban gas, no había gas en aquella época, tratando de arreglarlo y ver cómo funcionaba y todo, me subo al excusado y lo rompo. Ah, Uy, no, 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 no. fue algo terrible. Pero sí, era cuestiones de escaparse, de tratar de salir para ver otras cosas, porque sí vivíamos un poco encerrados por situaciones de seguridad y de, pues, que éramos pequeños y que vivíamos en un ámbito que en ese entonces era muy seguro, pero mis papás no tenían mucha seguridad al respecto. Muy bien. Y en ese sentido, o en ese pasaje que nos acaba de brindar y de conocer un poquito de su infancia, ¿qué persona influyó en tu infancia? Uy, pues fueron varios. Por ejemplo, mi bisabuelo. Mi bisabuelo, que era primo hermano de Lorenzo Barcelata, sus anécdotas, su forma de tratarnos, su forma de ser, eh, fue una cuestión muy, muy bonita. Desafortunadamente falleció cuando estaba yo en la adolescencia. Otro de ellos, mi abuelo, el papá de mi papá, una persona maravillosa, dulce, amable, era ebanista. Entonces, entrar en su taller y ver todas esas herramientas y la forma en que trabajaba y los trabajos que tenía ahí, el olor de la madera, todo eso me hizo tener un gusto especial por situaciones de arte y cultura, esas dos influencias en especial. Alguien que me despertó mucho hacia las cosas de la vida, mi abuelita, mi abuelo paterno falleció joven, mi abuela se volvió a casar y eh, su esposo, nosotros le decíamos papatano, era Aureliano, pero le decíamos papatano. Mi papatano también nos enseñó muchas cosas acerca de lo que es la vida práctica, lo que es la vida en familia, lo que es la vida eh, como se debe de ver como tal. Y bueno, después de eso, pues diferentes autores, principalmente Honorato de Balzac, eh, también, se me fue ahorita el nombre, pero Hermann Hesse, en fin, eh, también Gibran Jalil Gibran, todos ellos me ayudaron a formarme un poquito y sobre todo un poco la televisión de antes, que era un poco más cultural. Recuerdo mucho un programa de un intelectual norteamericano que se trataba de que traía personajes del pasado al presente. Una vez, por ejemplo, llevó a Emiliano Zapata y todo eso. Y en una de esas historias trajo a una activista femenina de Nueva York, de fines del siglo XIX, y me impactó tanto lo que ella platicó. Ella platicó que la situación de las mujeres en esa época era, bueno, sigue siendo difícil, ¿no? Pero era extraordinariamente difícil en aquella época. Y platicó el caso de una mujer que se enamoró de un hombre en Inglaterra, se casó con él y él se la trajo a Nueva York. En Nueva York la mujer se da cuenta de que el hombre era casado, pero ella ya tenía una hija, entonces lo abandona. Pero en aquella época las propiedades de la mujer, al casarse, pasaban automáticamente a ser del hombre. Se fue de la casa con una mano adelante y otra atrás. Una semana después la encontraron casi muerta, con su hija muerta en sus brazos, en la nieve de Nueva York, era invierno. Entonces la acusaban a ella de haber matado a su hija. Y esta activista femenina logró salvarla, logró ayudarle. Entonces me di cuenta
de que mi forma de ver las cosas, de ver las mujeres, era una actitud machista, era una actitud negativa. Entonces, eso me hizo cambiar de una manera importante, de una manera, fue algo muy trascendental para mí, para poder mejorar como persona. Muy bien, muchas gracias por compartirnos estas experiencias. Y en la actualidad, ¿está casado? ¿Tiene hijos? Estoy casado por segunda ocasión. Mi primera esposa nos divorciamos por diferencias de carácter. Es una mujer muy, muy linda, la verdad, mi ex esposa. Tuvimos 2 hijos maravillosos. Mi hija que está ahorita, que vino de viaje de Monterrey, que tenía rato que no la veía, ya ha pasado mucho rato allá en Monterrey. Y mi hijo que está con ella, está viviendo con ella, pero también es un hombre extraordinario, que es un hombre exitoso. Estoy muy, muy orgulloso de mis 2 hijos. Y ahorita estoy casado en segunda nupcias con una mujer extraordinaria, una mujer cuyo ejemplo es algo que me fascina como ejemplo de vida, una mujer que pudo salir adelante de las miserias que las mujeres mexicanas tienen que sufrir, pudo salir adelante, es una mujer profesionista que tiene posgrado, que ha trabajado muy duramente desde su infancia. Entonces es un ejemplo de vida, la verdad es un ejemplo de vida. Muy bien, y todo un caballero cuando se habla precisamente de las parejas, y eso se lo reconozco. Y en ese Sí, sentido vamos a pasar a otra fase que tiene que ver ya con la estudiada. ¿Cuál sí. es su licenciatura? Mi licenciatura es médico cirujano. Lo hice en la Universidad Veracruzana, aquí en el campus de Jalapa, de 1977 a 1981, y me titulé en 1983, julio de 1983. Fue la titulación la hice durante el servicio social. Y de ahí, pues, trabajar un rato como médico general. De ahí pasé a hacer la especialidad en medicina interna. Tuve que ir a la Ciudad de México, al Centro Médico Nacional 20 de noviembre. En aquel entonces era Hospital General 20 de noviembre. Pero afortunadamente llegué a la cuna de la medicina interna de México, un hospital de 1000 camas, de un hospital enorme, muy complejo en su forma de actuar, pero que favorecía mucho la situación de la enseñanza-aprendizaje en medicina. Entonces fue algo muy, muy bueno, además de que tuve colegas y amigos de trabajo extraordinarios, todos ellos médicos exitosos ahorita con los cuales todavía seguimos teniendo contacto a pesar de haber pasado tantos años. Y pues me fue muy bien. De ahí regresé, afortunadamente, como había hecho la especialidad en el ISSSTE, me dieron base en el ISSSTE y empecé a trabajar en el Seguro Social como suplente, pero al año me dieron la base y desde entonces fue trabajar en el ISSSTE y en el seguro de base. Tenía yo mi consultorio privado. Fui uno de los médicos fundadores del Centro de Especialidades Médicas, ahora CAE, el Centro de Alta Especialidad, pero tuve que renunciar porque ya eran 3 trabajos y realmente tuve que decidir por alguno de esos trabajos. Durante mi estancia, tanto en el seguro como el ISSSTE, tuve la oportunidad de hacer varios diplomados, eh, diplomado en bioética clínica, un diplomado en profesionalización docente en medicina, y tuve la fortuna de que el Seguro Social me dio una beca para hacer una maestría en administración de instituciones de salud en la Universidad de La Salle. Fue una maestría presencial, pero nos dieron las clases aquí en Jalapa, a veces teníamos que ir a México, pero fue algo también bastante bueno, aunque una vez que salimos de la maestría no me pude titular hasta apenas este año, en febrero de este año me titulé, y posteriormente ya durante todo este tiempo, tanto en el seguro como en el ISSSTE, fui un capacitador profesional en situaciones de medicina
instituciones administrativas. Inclusive en la UX pude dar varias veces cursos de administración, recibí algunos cursos médicos y de administración también ahí en la UX, y diplomados. Y una vez saliendo de la carrera, bueno, más bien jubilándome tanto del seguro como del ISSSTE, me dediqué a lo que es la educación. E hice una maestría en educación en el TEC de Monterrey, de la cual me acabo de titular, apenas me acabo de graduar en julio de este año. Afortunadamente me gradué, cosa que no busqué, es algo que me cayó mucho de sorpresa. Me gradué con mención honorífica de excelencia, siendo el mejor en la más alta calificación de mi generación. Entonces, es algo que yo no busqué. Yo, cuando entré al TEC, gané una beca del 50% por los resultados de mi examen de admisión. Y lo único que procuré era mantener esa beca. Tenía yo que tener arriba de 90. Tuve mucho más arriba de 90, por eso fue la mención honorífica de excelencia. Y bueno, aquí estoy ahora tratando de transmitir todo ese conocimiento, valores, experiencias y circunstancias que hagan que un ser humano sea mejor, que sea más feliz, que esté más contento, que esa es mi finalidad en realidad. Muy bien, pues muchísimas felicidades. No Gracias. cualquiera, y además con actividades con familia, a veces es complicado, pero bueno, al final de cuentas apostarle a la educación siempre te va a traer frutos. Y en ese sentido, llega a la Universidad de Jalapa a estudiar un posgrado. Así es. ¿Por qué la UX? Y por qué, digo, veo que va encaminado más a la educación, pero ¿cómo surge precisamente esa intención de estudiar un posgrado en la Universidad de Jalapa? Bueno, el doctorado en educación, la verdad es que buscaba yo la oportunidad de hacerlo de manera virtual, en línea, y la mejor opción de todas las opciones que vi definitivamente fue la Universidad de Jalapa, la que me ofrecía un mejor perfil. Mi esposa ya conoce la Universidad de Jalapa porque ella hizo una maestría ahí en la Universidad de Jalapa, conoce al doctor César. Entonces, pues el solo hecho de saber que el doctor César era el vicerrector de esta modalidad virtual, dije, no, va, no lo dudé, y fue como empecé a hacer mis trámites, y ahorita estamos trabajando en eso, en el primer cuatrimestre del doctorado en educación. Muy contentos, voy bien hasta ahorita, entonces espero poder seguir así. Y así va a seguir, claro que así va a seguir. Vamos a pasar a otra etapa. Si me quiere mencionar un reto en su vida y cómo lo superó. Bueno, el reto más importante de mi vida fue hacer unos hijos sanos, bien educados y felices. Eso fue la cuestión más importante de mi vida. Entonces, nadie lo educa a uno para ser padre. Claro. Y eso, me di cuenta de eso desde mucho antes de casarme. Y una de las cosas que yo busqué al leer muchos autores, desde Giovanni Papini, Germán Gese, que ya lo mencioné, en fin, muchos otros autores, sobre todo muchas obras de ciencia ficción, que a mí me maravilla cómo ahorita los escritores de los años 50, lo que está pasando ahorita, ellos ya lo habían visualizado en aquella época. Muchas de las cosas que están pasando ahorita. Entonces, ese tipo de lecturas, ese tipo de buscar una enseñanza para poder darle lo mejor a mis hijos, me ayudó, por ejemplo, a decirles que tenían que trabajar en algo en lo que fueran felices, ¿sí? Y funcionó porque, por ejemplo, mi ex esposa y yo somos médicos, y ellos quisieron estudiar medicina. Yo les dije, no sirven para médicos. Yo les decía, no quiero que estudien medicina, porque ustedes no sirven para ser médicos. Pues los dos ahí van a estudiar medicina.
Y resulta que mi hija me habla, ella pasó el examen del TEC de Monterrey para medicina y me habla a medio semestre, papá, no me veo en un hospital. Ok, hija, ¿qué es lo que quieres hacer? Periodismo. Sacó la carrera de periodismo con muy altas calificaciones. Muy bien. Fue difícil porque bueno, pagar al TEC de Monterrey también fue complicado, pero bueno. El hijo también, medicina. Lo traté de convencer de todas las maneras posibles, medicina. Ok. Va a medicina la mamá no lo dejó ir a Monterrey porque también pasó el examen del TEC y se fue a Veracruz, a esta universidad, es una universidad que ya no existe, pero una universidad muy prestigiosa que estaba anexada a la UNAM. Este, Total, al finalizar los 2 primeros semestres de medicina, reprobadas, malas calificaciones, tuve que hablar con él y le dije, ¿qué pasa, hijo? No, pues es que no me gusta medicina. Ok, ¿qué quieres? No, pues algo que se le parezca a psicología. Ok, psicología. Lo mismo, la misma historia. Voy por él, lo saco de la universidad allá en Veracruz, lo regreso para acá. A ver, yo te dije desde un principio que para lo que eras bueno era para diseño gráfico. Pues ahí acabó estudiando diseño gráfico en la Universidad Gestal, aquí de Jalapa. Afortunadamente salió muy bien, ya tiene 5 años de graduado, pero sí, fue complicado el tratar de darles un ejemplo, el tratar de hacer de ellos unas personas no solamente útiles y con valores, sino que fueran felices con su vida, que estuvieran satisfechos de lo que están haciendo. Creo que ha sido mi logro más grande, mi reto más grande, mi logro más grande, porque hasta ahorita yo sigo viendo eso, afortunadamente lo sigo viendo. Obviamente como papá uno nunca termina, uno Claro. siempre sigue siendo, no apoyo económico nada más, sino apoyo de muchas maneras. Y la Entonces, preocupación nunca se acaba. exactamente. Entonces, pues ahí estoy con ellos afortunadamente. Muy bien, pues muchas gracias por compartirnos. Y también dentro de este tenor, menciona una experiencia que más alegría le ha dado en su vida y cómo fue. Bueno, la experiencia que más alegría me ha dado en mi vida ha sido el nacimiento de mis hijos. El nacimiento de mi primera hija fue estando yo en la especialidad, en el Hospital 20 de Noviembre. Fue algo un poco complicado porque nació de 7 meses, pero una cosita chiquitita que cabía en una caja de zapatos. Pero me la ponía yo en mi regazo y se dormía aquí, niña preciosa. Es, es una alegría indescriptible. Perdón, No, no, adelante. la emoción me gana. Y luego el nacimiento de mi hijo. Mi hijo ya nació aquí en Jalapa, en el Seguro Social. Me llamó la atención una cosa que una doctora dijo, que nunca había visto a un papá tan contento por el nacimiento de su hijo. Cuando yo fui a ver a mi hijo, fue a ver a mi esposa en aquel momento, o sea, la doctora le maravilló que yo estuviera tan contento. Me pareció muy extraño su comentario, pero la verdad sí, estaba yo muy contento. Es la mayor alegría que me han podido dar en mi vida. Totalmente de acuerdo y gracias por compartirnos esto que es del corazón. Yo también soy papá y también tengo niña y niño, entonces igual nació prematuro mi hijo y bueno, lo Ujú. entiendo perfectamente dentro del nerviosismo, pero al momento de verlos, el mundo te cambia y ahí es cuando Así comienza el es, amor verdadero, como se dice. Muy así es. bien, muchísimas gracias y vamos a entrar ya a una fase final. Le voy a Sí, dar una palabra y usted lo que le venga a la mente o lo que nos quiera recomendar, porque realmente son recomendaciones, pues sí. lo vamos a escuchar. Así que recomiéndeme un lugar de su preferencia que pudiéramos todos conocer. El lugar de mi preferencia es mi biblioteca. Ah, Esta que muy ven bien. ustedes aquí es el sitio en donde escucho música. Tengo cerca de 5,000 CDs y
más o menos otras 10,000, 15,000 grabaciones, además de entre 20 y 30,000 libros distribuidos entre la casa de mis hijos, aquí y la casa de mi esposa. Son los lugares de mi preferencia. Obviamente no he leído tantos libros, ¿no? Muchos los he adquirido para repasarlos, para hojearlos. Por ejemplo, me viene a la cabeza un libro de cantos infantiles mexicanos, de esos cantos de Mambrú se fue a la guerra y todos ellos, Doña Blanca. Las famosas rondas, ¿no? Nada más logié las famosas rondas. Otro libro de tangos antiquísimo que me lo encontré en una tienda de pulgas. En fin, son libros que he comprado así para tenerlos, para leerlos en algún momento. No he podido leer todos, pero espero poder tener tiempo para poder hacerlo en alguna época de mi vida. Muy bien, perfecto. ¿Una bebida? El vino, bueno, las diferentes formas de vino son realmente maravillosas. Hay un vino especialmente delicioso, que es un vino de Parras, Coahuila, de viñedo mexicano, que es exquisito. Tiene el nombre de un señor, no es Don Simón, porque Don Simón es un vino chileno, es ahí, se me fue el nombre, pero bueno, es de Parras, Coahuila y empieza con Don, y es maravilloso. Fue nombrado el año pasado el mejor vino del mundo, pero yo lo conocí desde hace como 10 años y es una cosa exquisita. Y el café, realmente aquí tenemos, yo creo, el mejor café del mundo. Por ahí les recomiendo el café de Avelino, si lo encuentran alguna vez abierto en Coatepec. Ese señor es un gourmet del café, es un sibarita del café y es una institución realmente. Y hace un café que, por Dios, probarlo, nada de, ese es el vino Don Leo. Gracias, licenciada, el vino Don Leo, exactamente. Vino Don Leo, ok. Vino Don Leo. Entonces, esas dos son mis bebidas favoritas. Excelente. Muy bien, ya nos antojó, pero también a ver si nos antoja con la comida. Una recomendación de comida. Bueno, yo soy cocinero. A mí me gusta cocinar. Muy bien. Entonces, hay cosa más deliciosa puede haber que la comida mexicana. Yo creo que pipián, mole, un buen chilatole de espinazo con verdolagas, en fin, cualquier comida mexicana. A mí me gusta preparar, por ejemplo, una panza que le pongo garbanzo, le pongo papas, un poco al estilo español, pero le agrego mezcal. Entonces, el mezcal le da un sabor ahumado delicioso. Y trato de cambiar el tipo de especias que utilizo en cada preparación. La tripa de leche, los sesos, las credillas, mi mamá, por ejemplo, los tamales, preparamos tamales. Mi mamá me enseñó a preparar tamales, mole. Yo me tateaba el mole junto con mi mamá. Mi mamá ya no se acuerda, ya tiene su edad, pero me ponía a metatear el cacahuate, el chocolate, las galletas, las tortillas tostadas, todo para hacer el mole, los chiles. Los chiles, yo no como picante, no me gusta, pero el metatear esos chiles, aunque se enchilaba uno bonito, era delicioso, era delicioso. ¿Sí? Muy Entonces, bien. Pues ya nos despertó aquí el apetito. Y a ver, vamos a recomendar, que ha dicho varios autores, pero un libro en especial, cuál nos podría recomendar? yo creo que el libro que me marcó más fue El lobo estepario de Germán Hesse. Aunque hay otro autor poco conocido que se llama Stefan Zweig, que también fue premio Nobel y que igual que Germán Hesse
acabó suicidándose porque vio la realidad del mundo moderno y no lo pudieron soportar. Pero Stefan Zweig tiene varios títulos, como hay uno que se llama La Edad de la Inocencia, que habla de cómo despiertan los jóvenes a lo que es la realidad de la vida. Una novela maravillosa. Tiene muchas novelas, pero yo me quedaría más con El Lobo Estepario de Hermann Hesse, aunque hay muchos que tengo muy favoritos. Yo Robot de Isaac Asimov es también una cosa maravillosa. Tan solo el pensar acerca de las 3 leyes de la robótica que él describe es una cosa deliciosa, deliciosa. La verdad es que el conocimiento es delicioso. Muy bien. Y en ese sentido, ¿una canción? Es una canción de un compositor centroamericano, es Mis noches sin ti. A mí me gusta cantar, y la primera vez que la oí no podía creer la belleza de esa canción. Claro que me gusta mucho el bolero mexicano, pero Mis noches sin ti fue una canción que en una época de mi vida me ayudó a salir adelante. Entonces, eso es, yo creo, con mucho mi canción preferida, aunque también una vez escuchar esta sinfonía de Mahler, ahí se me fue el nombre, la escuché hace mucho tiempo con la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Me estaba yo durmiendo en el concierto y de repente empieza el primer movimiento, El Gigante, creo que se llama El Gigante. El movimiento se llama El Gigante, pero no me acuerdo bien del nombre de la sinfonía. Pero bueno, es una situación deliciosa. Esas dos, yo creo, serían mis músicas favoritas. Entonces, ¿le gusta cantar a usted? Me gusta mucho cantar, ¿sí? Y trato de hacer una voz afinada, pero a veces me sale, a veces no. Muy bien, ya nos tendrá que invitar a una bohemia ya con el vinito de ¿Sí? Don León y, no, hombre, se va a poner bueno esto, ¿eh? Sí, claro que sí, con mucho gusto. La verdad es que sí me gusta mucho compartir con los amigos y estar eh, durante muchos años. He compartido con una gran cantidad de amigos extraordinarios muchas noches bohemias y ha sido algo maravilloso, sobre todo porque uno aprende de ese tipo de circunstancias, aprende de la vida de los demás, aprende lo que se debe de hacer y lo que no se debe de hacer. Claro. Entonces es muy bonito, muy bonito. Muy Sobre todo bien, lo disfruto mucho. excelente. Y una película que usted cree que toda persona debe conocer y por qué. Bueno, El Ciudadano Kane. El Ciudadano Kane es francamente maravilloso. Yo creo lo nombraron, la nombraron como la mejor película de las películas de Hollywood hace varios años. Ahorita ya la cambiaron, trataron de meter otras películas, pero El Ciudadano Kane es una película increíble. La forma en que Orson Welles describe el desarrollo de una persona, su descomposición moral y social, y el final es increíble. Ese final en donde él habla no me acuerdo el nombre del trineo, que él menciona el trineo que se ve que lo están quemando en la escena final. Quiere decir que la única temporada feliz de su vida fue esa, su infancia con ese trineo. Fue lo que recordó al final cuando estaba muriendo. Entonces, esa película en ese sentido es increíble porque es una lección de vida maravillosa. Y de ahí en fuera, pues las películas de Tintán. Ah, muy bien. Las películas de Tintán son maravillosas. El rey del barrio. El rey del barrio, el panadero, en fin, tantas películas hermosas que tiene. Muy bien. Ya para concluir, si nos hace el favor de recomendar una experiencia que alguien tenga que vivir en la vida.
Bueno, hay varias, pero yo creo que la experiencia más trascendental que alguien tiene que experimentar es precisamente tener un hijo. Tener un hijo lo marca a uno, le da uno rumbo, le da una experiencia, pero precisamente tratar de ser consciente de que se va a tener un hijo. Es decir, si uno se va a casar y planea tener familia, uno tiene que prepararse. Entonces, esa experiencia de tener un hijo ya estando más o menos preparado, porque la verdad es que no está uno preparado para nada a la hora de tener un hijo, ya están teniendo algo de conocimiento acerca de qué se va a hacer, cómo se va a hacer, etcétera. Es increíble, porque uno planea y realmente la vida lo pone a uno en el lugar adecuado. Yo planeé cosas para mi hija que no funcionaron de ninguna manera y tuve que replantear esa situación. Entonces, el tener un hijo y el educarlo, el encauzarlo, es la experiencia fundamental que yo diría que alguien debe de vivir. Y alguna otra, bueno, el ser un profesional consciente, dedicado a su carrera, eso es otra experiencia fundamental. Es decir, yo estoy consciente de que los conocimientos que adquirí en la escuela de medicina y luego en la especialidad ya no me sirven, la mayoría de ellos. Tengo que actualizarme todo el tiempo. Claro. Tengo que estar pensando en cuáles son los mejores tratamientos en la actualidad para la presión, para la diabetes, para todas las cosas, cuáles son las mejores formas de diagnóstico. Entonces, ese tipo de cosas es algo que uno debe de vivir también. El conocimiento, el gozo de conocer, el gozo de saber, de tener cada vez mejor y más conocimiento. ¿Para qué? No para ser mejor persona, sino para ser mejores a las personas que lo rodean a uno. Perfecto. Pues yo le agradezco de verdad de todo corazón, precisamente por abrir parte de usted, de sus páginas, de su propia historia y compartirlas, las recomendaciones y todo lo que ha sido parte de su vida. Gracias de todo corazón, fuerte abrazo y Igualmente, estamos a muchas la orden. gracias. Muchas Claro que gracias. sí, que esté muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, licenciada, que esté muy bien. Hasta luego. Hasta luego.